a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Bureau City Inspector está pendiente sobre la suciedad que hay en Royal Plaza. Ministro Glenber Cruz le da la bienvenida al primer barco con heavy fuel oil más barato en Aruba. Sismo de 5.4 grados en la escala de Richter afectó a Perú. Nicolás Maduro saca a las Naciones Unidas y los derechos humanos de Venezuela. Querían tomar la mejor foto en el Cristo del Redentor y todo terminó mal. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener el mejor fin de semana. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la reacción del señor Robbie Rosell, vocero del departamento de Bureau City Inspector, sobre la cantidad de suciedad que se había registrado en el área de Royal Plaza en este edificio. Ellos fueron, consultaron, hicieron su investigación y no se dieron cuenta la sorpresa que allí tenía. El departamento de Bureau City Inspector estuvo recibiendo información sobre suciedad que se estaba presentando en el edificio de Royal Plaza. Ante esto, el vocero de este departamento, el señor Robbie Rosell, explicó que efectivamente ellos hicieron la visita para poder verificar lo que estaba ocurriendo allí en este edificio de Royal Plaza, en donde, según sus declaraciones, está el terreno del consulado de Venezuela. Hay muchos desperdicios que están allí en el asfalto. Hay también lo que indicaron fue un barril lleno con piedras y desperdicios. Bureau City Inspector hizo su control en este sitio y allí estuvo hablando también con las personas encargadas del consulado de Venezuela para poder llegar a un arreglo y evitar que se sigan dejando desperdicios en este lugar, porque sabemos es una mala vista, pero también daña nuestro medio ambiente. Según lo que explicaron, allí, para sorpresa de ellos, al momento en que estaban esperando a las personas encargadas con el consulado, un adicto ambulante también llegó a dejar diferentes desperdicios. Él dejó allí todas las bolsas de basura, pero también se dieron cuenta que una persona que al parecer vende diferentes objetos como souvenirs en la parte del frente, es decir, donde venden todas las artesanías, también estaba dejando una bolsa de basura en este lugar. Al caballero le indicaron que no podía hacer esto y allí cuando se dieron cuenta hablaron con él. El inspector le dijo que por favor recogiera los desperdicios y él sin embargo dijo que ellos lo hacen todos los días, dejar este tipo de bolsas de basura con desperdicios en este lugar. Sin embargo, la inspección se está desarrollando con una investigación para poder también darle multa a quienes están haciendo eso, porque sabemos es un lugar muy frecuentado por turistas. Y ayer fue un día importante. Sabemos que el gobierno en estos momentos está trabajando para poder hacer la transición hacia gas natural y el ministro Glenber Cruz el día de ayer le dio la bienvenida al primer barco que contenía heavy fuel oil más barato a nuestra isla. Esto con la intención de bajar el precio del agua y de la corriente. De manejo proactivo que nos está llevando para nos lograr bajar precio de agua y corriente, tarifa de agua y corriente para nuestro pueblo. Un día manejo como ministro de Energía, con nuestra vinta, activando, gestionando, tiene diferentes oportunidades y alternativas de suministro de combustible para lo que trata heavy fuel oil. Mientras tanto, cuando está haciendo de transición para LNG, gas natural, nos podemos comprar heavy fuel oil de especificación que está exigida de nosotros, pero de país de cualidad más barata. Mais barata que men, baja preço de água e corriente. E água, um dia grande, dia 5 de fevereiro de 2024. Nós quebra ex, nós logra meta grande para assinar o primeiro barco de heavy fuel oil de Venezuela chega a Aruba para assinar nós para cumprir era uma promessa que nós fazemos a nosso povo para baixar preço de água e corriente, baixar tarifa de água e corriente para nosso povo, nós realmente logramos. O caminho não está fácil. Nós estamos na contrato com nossa heredade de governo anterior, que está cobrando caríssimo para combustível que nós estamos comprando. Assim é impossível para nós baixar preço de água e corriente. Pero assim mesmo, nossa rede efetivamente foi bom de Ministro de Energia
anterior, nos actual ministro presidente, com a hedge de forma pasina, preçam não subir de estádio, de manejo de hedge que nós tivemos, mês cultura humildade, como merece energia, para criar plafond para nos preços de água corriente não subir mais da cuenta. Finalmente, heavy fuel oil, com um componente grande no que está o custo de produção de água corriente na Aruba, é o primeiro barco de heavy fuel oil de Venezuela a chegar a Aruba, num preço onde finalmente nós estamos comprando combustível aqui, não está caro mais, sino na desconto, desconto que eu guardo traspassar para nosso povo via web, que está baixo preço de água corriente. Para nós é dia grande de vitória, claro, nós queda cautelosamente optimista, determinado para sobrar. Claro, está depende que nós seguir comprar o combustível aqui fora de Venezuela. Me que fazer uso de oportunidade para agradecer toda a instância, para começar, nosso time na Aruba, FEMSA, Fuel Marketing Supplies Aruba, a companhia de Estado de pueblo arubiano, FEMSA, que é subsidiário de RDA, de pueblo, de governo, de Estado, para o inteiro time, para a cooperação, toda a instância na Aruba para cooperar. Me que agradecer a companhia Hartree, via qual nós fazemos a transação aqui, é uma companhia grandíssima na New York. Nós queremos agradecer PDVSA, que vende nosso produto aqui. Nós queremos agradecer toda a instância na Venezuela que também coopera para nós poder agilizar o processo aqui para a AOE, de 5 de fevereiro. Para nós, é fundeixe, era novo, capítulo novo que agora abrir de oportunidade para realmente nós cumprir com o nosso povo, de baixar preço de água corriente. Ora, nossa papel de combater custo de vida. Ora, nossa papel de combater pobreza. Baixa tarifa de água corriente é onde é aspecto mais fundamental. Claro, a corriente, que está mais duro comparado com a água, mas todos. Ora, baixar preço de água corriente não somente bota baixar para hogar, uma família, que é muito importante, mas está baixar para todo o comércio. Eu sei que tem gasto, de fazer negócio também baixa. Sei que o preço também vai ser baixo. Combater custo de vida, que vem combater pobreza. Combater custo de vida, que vem logra progresso. E aceita o que está considerando como essa energia, formando parte do gabinete Weber Cruz 2, nós está logrando que dia grande aqui, que llegada de barco aqui. Cambiando de tema, como todos sabemos, ya después del carnaval empieza la temporada de campamentos en Aruba y ante esto el cuerpo policial tiene información sobre las reglas, los requisitos, pero también los permisos que los campistas deben tener. Relacionado con la temporada de Semana Santa, el alto comisario de la policía hizo una llamada a nuestros campistas para que tengan en cuenta las condiciones, las reglas y que puedan pedir sus permisos para que puedan acampar en esta temporada. La fecha en la cual nuestros campistas podrán empezar a colocar, por ejemplo, sus campamentos es el domingo 24 de marzo a las 12 del mediodía. Esto quiere decir que en la fecha y la hora estipulada se permitirá colocar trailers o tents en esta parte de las playas. Todos los objetos que sean puestos antes de la fecha y el horario estipulado serán retirados por parte de la policía. El último día para acampar será el 7 de abril. También, según lo que explicaron, el último día para entregar la petición para poder recibir este vergunning para el campamento es el miércoles 6 de marzo entre las 8 y 11:30 de la mañana y entre la 1 y 4:30 de la tarde en la guarda de la policía en donde el distrito que la persona va a acampar. Este permiso tendrá que estar también legible al momento en que la policía va a realizar los controles. Después del campamento, todos los objetos deberán ser quitados de las playas. Si esto no ocurre, la policía los retirará. Sin embargo, los gastos van a ir para la persona que está en el nombre del permiso allí en el campamento. Una llamada va para todas las personas para que podamos mantener nuestras playas totalmente limpias, depositando todos los desperdicios en los barriles de basura o en bolsas plásticas. Recordemos que esto es importante para nuestro medio ambiente. Y seguimos con la ronda internacional en Perú con un sismo de 5.4 grados en la escala de Richter que afectó allí la cotidianidad. Se encontraban en sus trabajos, en colegios, cuando allí empezaron a sentir el movimiento telúrico. Enormes rocas terminaron en medio de la pista.
Bloques que se desprendieron de un cerro en la avenida Nueva Esperanza en Ate, tras el sismo de 5.4 grados que sacudió Lima la tarde de este jueves. Afortunadamente, ningún vehículo pasaba por ese punto en el instante en que inició el movimiento, pero la vía quedó cerrada por algunas horas. Situación similar se vivió en la vía Pasamayo, en Huaral, precisamente el lugar del epicentro del sismo. Aquí hubo deslizamientos de tierra y piedras que causaron preocupación entre los choferes de los camiones, quienes tuvieron que detener su marcha. Hubo registros de deslizamientos en otras carreteras, pero ningún herido que lamentar. Así lo confirmaron desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN. Hasta el momento solamente se reportan daños a la infraestructura, derrumbes menores, caídas de rocas, y en las cuales ya las concesionarias y Provías Nacional viene trabajando justamente para rehabilitar o darle continuidad al tránsito. El reloj marcaba las 3:53 de la tarde cuando inició el temblor. Cámaras de seguridad en diferentes distritos captaron la intensidad del movimiento y cómo los ciudadanos iban evacuando viviendas, edificios y centros de labores. El sismo se sintió tanto en Lima como en diferentes provincias del norte chico, como Huacho, Barranca y hasta Huarmey. La intensidad ha sido percibida, valga la redundancia, de manera muy fuerte. ¿Y eso por qué? Porque la profundidad del sismo ha sido a 50 y tantos kilómetros, magnitud 5.4, lo cual se considera que es alta. Tras registrarse el fuerte temblor, muchos se preguntan por qué no recibieron el mensaje de alerta del Sismate. Desde el COEN responden que dicho sistema está orientado a la prevención de eventos como los relacionados al fenómeno del Niño, mas no a sismos. Y esta información sí que ha generado bastante polvo entre la comunidad internacional, pues a base de también la decisión que tomó Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, de sacar la Oficina de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de Venezuela y les dio 72 horas como plazo para salir del país. La República Bolivariana de Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días. Razón por la cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas. Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas, que permanentemente se confabulan contra el país. Ustedes recuerdan hace algunos días cuando se generó una lamentable noticia de que Colombia había perdido la sede de los Panamericanos que se iban a desarrollar. Pues ante esto, la ministra del Deporte presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro. Iniciando febrero, este fue el último Consejo de Ministros en el que se vio al presidente Gustavo Petro junto a la ministra del Deporte Astrid Rodríguez. El rumor de su renuncia por la pérdida de los Juegos Panamericanos en aquellos días corría por los pasillos de la Casa de Nariño. Tras semanas de silencio absoluto, la funcionaria en esta carta, que firma con su puño y letra, presentó su dimisión señalando que se da luego de varias reuniones y conversaciones personales con el jefe de Estado. La polémica ministra del Deporte, a quien varios sectores señalaron de la debacle de los Juegos Panamericanos de Barranquilla, se va antes de enfrentar en el Congreso de la República una moción de censura. La tumbamos, 32 senadores que firmamos la moción de censura por su responsabilidad en la pérdida de los Juegos Panamericanos. Creo que termina pagando las culpas que no son de ella, los errores del gobierno de Duque, los errores de la alcaldía de Barranquilla, de la gobernación del Atlántico. La ministra del Deporte se marcha en medio de investigaciones que están en curso por parte de la Procuraduría y la Contraloría, quienes intentan determinar los responsables y los funcionarios que cometieron irregularidades en el giro de los recursos a Panamá Sports. A plena luz del día, 2 delincuentes en Paraguay entraron a un local en donde vendían lácteos para allí robar. Amordazaron tanto al dueño como también a un empleado para poderse llevar el dinero.
2 hombres con armas de fuego asaltaron un local de ventas de lácteos ubicado sobre la calle Brasil, casi Teniente Fariña de Asunción. Los delincuentes llegaron hasta el lugar el mediodía del pasado sábado a bordo de una motocicleta. El conductor bajó a su cómplice a mitad de cuadra para que fingiera ser cliente y llegara caminando para no levantar sospechas. Segundos después, el delincuente que iba en la motocicleta se acercó e ingresó directamente y dio la voz de asalto, llevando a los encargados del local al fondo, mientras su cómplice se apoderaba del dinero que había en la caja. Afortunadamente no resultaron heridos y los afectados lamentaron que esta sea la tercera vez que sufren un hecho de asalto en el local. En esta oportunidad se llevaron alrededor de 700.000 guaraníes. Nos vamos ahora a la situación migrante, pues ante lo que ha ocurrido y los cambios en las leyes, pues ahora se está planeando un decreto para quizá dejar en libertad a aquellas personas que han incumplido con los decretos de que también han sido declarados por diferentes gobernantes, en donde los inmigrantes pues sabemos que al momento en que cruzan la frontera son detenidos. El informe y la ampliación es de La Voz de América. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE elaboró planes para liberar a miles de inmigrantes y reducir drásticamente su capacidad para mantener detenidos, luego del fracaso del proyecto bipartidista en el Senado, lo que ha dejado a ICE en un déficit presupuestario de $700 millones. Para activistas, esto es parte del juego político en un año electoral. La razón que falló era porque hay un pleito interno dentro de los republicanos y para los republicanos les conviene usarlo como tema de campaña y no como pasar buena política. Entre los cambios que planean las agencias migratorias mencionan que Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, no podrá modernizar los puertos de entrada ni implementar nueva tecnología de vigilancia fronteriza. Las comunidades fronterizas y organizaciones no lucrativas que apoyan a los migrantes se quedarán sin el apoyo financiero que les da el gobierno. La Agencia de Control de Inmigración y Aduanas disminuirá el ritmo de operaciones en las deportaciones y los centros de detención. Y UCIS reducirá su capacidad para adjudicar solicitudes de tarjetas de residencia y se incrementará el retraso en los casos de asilo. En una entrevista reciente, el subdirector de ICE dijo que priorizarán los recursos. Tenemos que priorizar nuestros recursos en función de la realidad. Tenemos recursos limitados, por lo que priorizamos. Las amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública son las principales prioridades. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA, ha urgido para que se contraten más jueces de inmigración y se otorguen recursos para agilizar los procesos migratorios en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, UCIS. El gobierno federal necesita mejores recursos para manejar la situación, para tener mejor capacidad en los puertos de entrada para procesar más personas. ¿Ustedes sabían que el cáncer infantil es el tipo de cáncer que lamentablemente hay más mortalidad de nuestros niños? Pues ayer se conmemoró el Día Internacional del Cáncer Infantil y es un momento especial no solamente para conmemorar esta fecha, pero también para generar conciencia. Me sentía muy mal, no podía caminar, sentía como desaliento. Juan Daniel cuenta los síntomas que empezó a presentar hace 3 años y que le impedían actividades como jugar e incluso pararse de la cama. Él fue así, con dolor de cabeza, mareo, no quería hacer nada, en todo momento como acostado, cansado. De pronto salíamos a dar una vuelta ahí en el barrio y caminaba 2 cuadritas, como el ahogo, la fatiga. A Juan Daniel le diagnosticaron leucemia, el tipo de cáncer más común en los niños. Pues era muy duro porque veía cómo los niños jugaban y yo no podía. Como él, alrededor de 2.600 menores de 0 a 15 años son diagnosticados al año en Colombia con algún tipo de cáncer. Las leucemias, que son el cáncer más común, los tumores cerebrales, que son el segundo cáncer más común, y los linfomas. Y después de eso vienen tumores óseos, tumores renales, tumores de ovario, tumores de testículo, tumores oculares. Alrededor de un 30% de niños con cáncer llega tardíamente al diagnóstico y tratamiento debido, entre otros, a que los síntomas pueden ser sutiles. Por eso hay que estar muy atentos. En el caso de Juan Daniel, el tiempo de diagnóstico fue clave para empezar su tratamiento. Donde yo no lo lleve, mi niña me muera.
donde yo no empiece el tratamiento y yo me dé por vencida, él no luchamos y se va. Cualquier niño con palidez o con sangrado o con aumento de ganglios linfáticos en el cuello o en cualquier parte del cuerpo debe consultar a un médico, por lo menos a un pediatra, que pueda sospechar y tomar un cuadro hemático que permita tener más elementos para remitirlo a una unidad de oncología. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Vapear, según expertos, afecta la salud. Apasionado por los insectos, se viraliza en las redes sociales. Seitata lança seu serviço com mais hobby, Bosch Data Mês. Mais data com Seitar, Chel vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop, Bosch Data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É Wiki Data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, Bosch Data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Como você está com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés. Nós estamos para os pés para dentro. Então, mas bisa mai cava. Baby e rende grande. Mas se queda para fora seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim bisa 6 horas só. Que o com mais se queda por menos 2 horas para fora. Pince camai. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tem muito escrito. Ok, mãe, trabalho está claro. Pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. Ahorita baby tá já sunchi. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos é tarjeta que paga uma mensual confortável, sem ter gasto não adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. ¿Usted está trabajando y está inscrito a SBB? Esta app, Mi SBB Trabajado, es para usted. Descárguela bien sea en su App Store o en su Play Store. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que muchos estudios se han realizado frente al vapeo. Muchos jóvenes han adoptado esta nueva tendencia de dejar el cigarrillo a un lado, pero sin embargo utilizar estos cigarrillos electrónicos conocidos como vapeadores. Pero ¿esto en qué afecta la salud? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Vapear simula fumar, pero esa simulación es muy peligrosa porque a pesar que estos vaporizadores funcionan con baterías y generan un aerosol que parece vapor de agua, está lleno de sustancias tóxicas. Los sabores nada más queman los pulmones. Se llaman en inglés popcorn lung, de la palomita de maíz, y queman el pulmón del joven. 13, 14, 18. Hay muchos casos que casi se mueren en el hospital de este problema. Entonces, el metal de ese vape tiene elementos tóxicos que la gente no sabe. Tienen níquel, arsénico,
plomo. Además, no es tan libre de nicotina, o sea que la contienen en forma líquida que no solo se inhala, se traga e inclusive es absorbida por medio de la piel y los ojos. Es venenosa. Una cápsula de vapeo promedio contiene tanta nicotina como 20 cigarrillos, una cajetilla completa. La FDA hizo un estudio porque supuestamente los sabores son nicotine free, libre de nicotina. Encontraron la verdad, 99% de los sabores tienen nicotina. Now, ¿qué significa eso? Eso significa, muy simple es esto. Además que ellos se ponen adictos a la nicotina y no pueden parar, ese nicotina en el joven que tiene de 13 años a 25 años afecta de una manera que no se puede reversar el cerebro y su capacidad para entender, comprender inteligencia, y es permanente. Cuando ellos paran, se dice que tienen 30, eso no se reversa. En esas edades el cerebro aún está en crecimiento y no ha madurado. La nicotina también puede causar ataques, convulsiones, cáncer y hasta la muerte. Y hablando de imágenes increíbles, les muestro a este joven que en redes sociales se ha viralizado por su amor a los insectos, así como lo escuchan, pues no le tiene ningún tipo de fobia y allí sus seguidores siguen creciendo, como también el amor por sus insectos. Coleccionista de fobias, así podría decírsele a un hombre apasionado por los insectos que es viral en redes sociales. En diferentes plataformas, Adrián enseña toda serie de bichos, desde los más grandes y extraordinarios hasta los más extraños y coloridos. De hecho, él se considera como un bicho raro. También hay historias que pueden ser cuento de hadas o una pesadilla. Depende del ojo con el que se miren, y esta es una de ellas, la de este joven que se cataloga como un bicho raro al que le encantan los insectos de todos los tamaños, colores y orígenes. Adrián a menudo presenta a sus amigos andando como si nada por su rostro o el de sus modelos, lo que puede causar escalofrío, pero también admiración a los que ven en estos animales un mundo invertebrado, todo un universo fascinante por descubrir. Nada parece detener el avance de su mundo en las redes sociales, en donde los seguidores se cuentan por millones. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de la aerolínea LATAM con su vuelo directo para Lima, Perú. Nos vamos a Perú con el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. Con esta nueva ruta Lima-Aruba, viajando los jueves, sábados y domingos, podremos estar cerca de diversas actividades que se pueden desarrollar en el Perú. Busquen su ticket desde ahora a través de www.latameairlines.com, o también para obtener más información podrán visitar www.airportaruba.com. Y los dejo con este momento hilarante que cometió una pareja allí en Brasil, exactamente en Río de Janeiro, en uno de los lugares más visitados, como es el Cristo Corcovado o Cristo Redentor. Allí querían tomarse una imagen, pero todo terminó mal. Una TikToker viajó con su novio a Brasil y visitaron Cristo Redentor en Río de Janeiro. La usuaria apoyó el celular en el piso para grabar un momento romántico con su pareja, pero todo salió mal. Cuando él la abrazó, dio una vuelta y terminaron golpeando a un turista en la zona extremadamente dolorosa. A través de la cuenta compartieron este divertido momento que se viralizó en TikTok. En la grabación se puede ver que Camila dejó su celular y allí se movió para donde estaba su novio para poder abrazarlo. Sin embargo, cuando él la abraza y le dio la vuelta, un turista pasó por delante y lo golpearon sin querer. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. Por parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación acá en su casa en Telearuba. Nos volvemos a ver el próximo lunes. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.